¿Por qué son importantes las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Argentina? No solamente América Latina, sino el mundo está pendiente de ellas, porque contienen un fantasma, el fantasma del retorno de la extrema derecha. Ya tuvimos a Bolsonaro y a Donald Trump, y a partir de acá también se huele, se siente, se percibe, se intuye, se cree que vuelve el fantasma de Trump, el fantasma de las derechas, el fantasma recalcitrante que no pudo imponerse en España, a pesar por supuesto de todas las tramoyas y componendas de Pedro Sánchez, entregándose a los independentistas para poder formar gobierno en España. Claramente se ve el rostro fruncido, serio y la mano apretada del rey, dándole posesión como presidente del gobierno español a Pedro Sánchez. Los gestos no mienten y por supuesto nadie los puede ocultar, a pesar de la nobleza, de la realeza, de la monarquía o de la diplomacia. De la misma manera que no miente el gesto de Antony Blinken tras la cumbre extraordinaria de APEC, de ese grupo selecto para la cooperación económica de Asia y del Pacífico, cuando el presidente Biden en rueda de prensa vuelve a insistir que su homólogo Xi Jinping es un dictador. La prensa china había reaccionado muy favorablemente, había cambiado, casi que girado 180 grados a favor de Estados Unidos, y bueno, viene el desafuero y el gesto de Blinken, que es un tipo culto y un diplomático extraordinario, muestra, ay Dios mío, el jefe la embarró. Bueno, eso hace que lo tomen menos en serio para la próxima contienda, y por supuesto el Partido Demócrata tendrá que tener candidato o candidata fuerte, porque de lo contrario el fantasma vuelve. Y entonces en Argentina, en el Cono Sur, estamos pendientes de los resultados que anuncian desde las 9 de la noche de ese país, es decir, en 3 horas, hora de Colombia, o un poco más tarde con el ajuste horario de allá a acá. Aquí son las 4 de la tarde pasadas y allá se cerraron a las 6 de la tarde los puestos electorales. El parte es de tranquilidad. Parece que la gente votó en calma y hubo una participación cercana al 76% de lo previsto, de los previstos que deben votar en Argentina. Milei votó, Massa votó, Cristina Fernández de Kirchner también. Y por supuesto uno ve las alianzas, ve las tramoyas, ve los gestos. Massa besando a su joven esposa y Milei abrazando a su novia, imitadora de Cristina Fernández de Kirchner. La telenovela nunca falta en nuestros países y en el mundo entero. Y en medio, por supuesto, está el dejo del debate presidencial entre Massa y Milei, que dicho sea de paso, en Argentina los debates presidenciales, que son definitivos, son obligatorios para que Colombia aprenda la lección y no simplemente el candidato que se cree ganador no va. Fue claro, y eso lo hicieron como referencia los comentaristas del País de España, de América Latina y numerosos analistas, que Massa pulverizó a Milei, o por lo menos lo atacó suficientemente para que él solo pudiese defenderse y mostrar que su ser eran consignas huecas y vacías y que buena parte de lo que promete no se puede cumplir, no se puede realizar. Pero por supuesto, la otra parte respondió: ¿quién es Sergio Massa para contestar así a Milei? Si él, en buena medida, como eje del centro izquierda, que no es propiamente peronista y que fue contradictor de la Kirchner, luego fue el que se alió a ella para ser el candidato oficialista, el superministro con los superpoderes, inclusive inaugurando cosas que le corresponderían al cero a la izquierda, qué pena por la expresión, pero es tan real, de Fernández. Y sí, el ministro de Economía que asumió, creo, en agosto del 2022 y que de todas maneras no ha podido controlar
sustancialmente la inflación feroz que vive el país. Claro, la deuda aterradora también la dejó Macri, pero el socialismo o el progresismo o el peronismo o la izquierda kirchneriana o kirchneresca no la ha podido controlar. Algunos analistas y escritores como Martín Caparrós dicen es terrible. Es indiscutible y no podemos negar que nuestra cita en las urnas es una cita con la amargura, entre el esperpento y el desastre. Claro, no aclara quién es el esperpento y quién es el desastre. Por supuesto, si gana Massa como está previsto, ya que ganó por 7 puntos en la primera vuelta y no se cree que la gente se deje guiar solo por las consignas vacías y el antipapismo de Milei, que dicho sea de paso parece una marioneta con peluca, con su motosierra que ya no sacó en la segunda vuelta y con su ultradolarización que cada vez más se ve más difícil, pues está previsto que gane Massa. Los progresistas de América Latina van a decir, ganó el progresismo contra el fascismo. Esos serán los trinos que vamos a ver si seguramente gana Massa. Pero lo cierto es que es una lección para las izquierdas. Es una lección para las democracias y es una lección para quienes se comprometen con la justicia social. Algo que es imperdonable de Milei y completamente ridículo es su antipapismo. Teniendo a un papa compatriota suyo, acusarlo de comunista es completamente ridículo. Cuando él cree en la justicia social y sacó un video Bergoglio sumamente lúcido, sumamente decente, donde dice que le teme a los candidatos y a los políticos que no tienen historia, porque así fue como eligieron a Adolfito. Genial la manera como el viejo, el abuelo, el papa se pronuncia sin referirse por supuesto a su patria que lo trastabillea, no solamente por la posible victoria, que no creo que se dé tanto de Milei, sino también desde Cristina Fernández de Kirchner, con quien evidentemente tuvo serios enfrentamientos hasta que ella llegó con su mantilla negra al Vaticano y lo visitó y le llevó un matecito. Bueno, son los gestos de la política que hay que saberlos leer. Y una cosa que es muy importante a propósito de los gestos de la política, o mejor, de los profesionales de la política, es decir, de los políticos, es la manera como fingen, es la manera más que su cinismo propio, como están entregados al simulacro. Hoy dicen una cosa y mañana hacen otra, por supuesto. La manera como se venden al Dios y al diablo y al mejor postor, típico de los políticos. Podríamos decir que casi que es imposible no ser político sin no ser cínico, sin no tener una dosis de cinismo aterrador, pero por lo menos sí de permanente simulacro. Y algunos de nuestros políticos son unos tramoyeros constantes que cañean a diestra y siniestra, o que cañan. No son propiamente pokeristas, sino unas especies de Pocahontas, pero bueno, es lo que tenemos y esos son los líderes de talla mundial que nos gobiernan. Vamos a ver qué pasa y entre tanto pues en Colombia tenemos la patética noticia de la honorabilísima Corte Constitucional que a propósito mezcla regalías con impuestos en favor de las petroleras y claro, qué difícil es eso porque es como confundir a Alberto Lleras Camargo con qué amargo fuera que te pelleras Alberto, por supuesto no es inocente y con esa decisión o mejor con esa leguleyada de declarar inexequible ese artículo, claro, el presupuesto general de la nación colombiana pierde más de 4 billones de pesos que habrá que recortar de todas partes, es evidente. Entre tanto nos preguntamos, en puntos suspensivos por los movimientos del presidente Petro, visita a China, visita a Estados Unidos, participa del gran comité como invitado a nombre de Colombia de ese club selecto de pacto económico del sudeste asiático y pide una vez más, desde el 95, hace lobby a la APEC Colombia para que la dejen entrar, a ver si nos dejan entrar, porque nuestra invitación se vence el 31 de diciembre de este año y por supuesto la próxima reunión será en Lima y Colombia, o mejor, el presidente Petro, no se lleva muy bien con su homóloga. Y ahí vemos la importancia de la diplomacia que no se inventaron ayer.
porque ¿qué es del mundo sin la diplomacia? Pero después de haber participado allá, en ese club selecto, viaja a ver a Maduro. Y el presidente colombiano dice, pues vamos a ser socios Ecopetrol de PDVSA. Y bueno, esa sociedad son negocios. Los negocios son. ¿Por qué no? Por supuesto a la derecha eso le cae como un zapato. Pero al mismo tiempo uno se pregunta, lo que se prohíbe aquí, sí se realiza allá, y entre tanto la carreta de las energías limpias, ¿es carreta? ¿O es una realidad? Ahí estamos, entre tramoyeros y tramoyistas de uno y otro lado, y sí, habrá que ver si Massa gana y si hay un nuevo viento que impulsa el progresismo en América Latina. Ya tienen el de España. Por lo menos a pesar de las protestas por esa asociación con los independentistas catalanes y por habérsele cedido tanto. De todas maneras, Pedro Sánchez es el nuevo presidente del gobierno español. Falta ver qué pasa en Argentina y falta ver cuáles son los movimientos de Colombia, particularmente de la semana entrante, el martes. Una reunión en la Casa de Huéspedes Ilustres, en Cartagena, allá en el fuerte de Manzanillo, con las familias más ricas de Colombia. Allí estarán el presidente Petro y, por supuesto, la directora de Prosperidad Social, Laura Saravia. Muy bien organizada esa comida o ese encuentro con las familias más ricas de Colombia para tratar de combatir la pobreza. ¿Será que en medio de combatir la pobreza se contemplan las agendas de invertir en el Pacífico? Bueno, esas son las preguntas que subyacen a esa reunión cuyo tiempo apremia para el próximo martes y ante la cual los Gilinski se excusaron, por supuesto. Los gestos vienen y van. Habrá que ver a dónde nos conducen y hay que estar muy atentos a leer eso, los gestos, el lenguaje no verbal, porque ese sí que habla independientemente de lo que dicen los discursos. Massa fue un mejor candidato que Milei y un político más versado que Milei. Milei una caricatura. Ojalá la Argentina no opte por la caricatura, pero si así ha de ser, será también una gran lección, terrible y atroz, para América Latina. No creo que esos vientos insuflen a la extrema derecha, porque de lo contrario tendremos cabalmente a personajes caricaturescos también en nuestra patria. Esperemos los resultados y entre tanto ahí está la suerte echada, las cartas sobre la mesa, pero una vez más no creamos que hay redentores ni salvadores de nada ni de nadie, porque ni siquiera nos podemos salvar a nosotros mismos, y reconozcámosles la humanidad, lo humano, demasiado humano a los políticos, que todos y todas cañan o cañean, como quieran llamarlo, a diestra y siniestra. Estamos en el mundo del simulacro y de la impostura, y aquel que se dice bueno, que se jacta de moral superior y que se las da de salvador o redentor, ni siquiera se puede salvar a sí mismo.